Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a ver un acontecimiento que le ocurrió a Pablo antes de ir a Roma y cómo y por qué le sucedió. Muchas veces estos acontecimientos son mal interpretados en la palabra y no nos dejan entender qué es lo que hay en la Escritura detrás de todo esto. Entonces, vamos a analizarlo hoy día. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento. Señor y Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por este video que nos dejas grabar. Te pedimos que nos cubras bajo tu sangre y que nos libres de toda potestad de las tinieblas. Gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes. Ahora te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, quien esté guiando en este video, abriendo mi entendimiento y el de mis hermanos, y el de todos aquellos que escuchan y ven este video, para gloria tuya, mi Señor. Amén. Vamos a ver la palabra aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, a partir del versículo 17. Bendito el nombre de Dios. Antes de esto, en este capítulo 21, bendito el nombre de Dios, relatan el regreso de Pablo a Jerusalén y posan en casa de Felipe, el evangelista, el cual tenía 4 hijas que profetizaban, o sea que tenían don de profecía. Pero, bendito el nombre de Dios, también estaba en aquellos días el profeta Agabo, que eso ya es un ministerio, tenía el ministerio de profeta, uno de los 5 ministerios. Y vino a casa de Felipe, no estando Pablo, tomó el cinturón y se ató con el cinturón y dijo, así llevarán atado a Roma al dueño de ese cinturón, hablando de Pablo, dando a entender cómo lo iban a llevar a Roma. Bueno, esa fue una profecía que, bendito el nombre de Jesucristo, dio el profeta de lo que sucedería realmente. Pero hay que entender cosas. Las profecías son a veces para aviso, a veces de consolación, y muchas veces nosotros con nuestra oración podemos cambiar lo que se ha dicho en una profecía, no porque la profecía sea falsa, sino porque si Dios me dice algo en la profecía y yo cambio mi actitud, puedo hacer volver al Señor de lo que pensaba hacer. Pasó con el rey Ezequías, por ejemplo, que vino el profeta y le dijo, prepara tu vida porque ya iba a morir. Y Ezequías se volvió a la pared y él se había convertido de corazón a Dios. Y claro, preguntaba, ¿por qué me corta, Señor, en la mitad de mis días? Y Dios oyó la oración de Ezequías y le añadió 10 años. Bendito el nombre de Jesucristo. A ti es la gloria. La profecía le había dicho que iba a partir, pero el Señor cambió la decisión. ¿Por qué? Porque Ezequías oró con un corazón abierto y sincero, porque él se había convertido honestamente y honradamente al Señor, y Dios escuchó la oración de ese varón justo. Dios escucha la oración, aleluya, de los justos. Y bueno, acá Pablo recibe esta, bendito el nombre de Dios, profecía, y ya los hermanos no querían que vaya a Jerusalén porque podía pasarle algo, y Pablo quería ir porque él no tenía miedo a morir por causa del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. El asunto es que Pablo llega, alabado el nombre de Jesús, a Jerusalén. Y vamos a ver a partir del versículo 17 lo que sucede cuando llega. Vamos a comenzar a leer ahí. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, lo que hoy sería el consejo pastoral. Estaban reunidos los ministros, bendito el nombre de Dios. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo había sido enviado a los gentiles, no a los judíos. Acordémonos de esto. Él mismo lo dice. Pedro tenía el ministerio a los judíos y Pablo a los gentiles. Entonces, bendito el nombre de Jesús, él cuenta la obra que a través de él
hizo el Señor en sus viajes misioneros. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta de la gente que estaba allí, de los ancianos que estaban allí. A ti sea la gloria, Padre. Cuando ellos lo oyeron, estoy leyendo el versículo 20, glorificaron a Dios y le dijeron, parece que se alegraron de que Pablo, bendito el nombre de Dios, fue usado para los gentiles. Porque ellos estaban en Jerusalén, bendito el nombre de Dios, y ahí había judíos. Pero Pablo había sido enviado por toda Asia, a la mitad de Asia, bendito el nombre de Jesús, predicando la palabra, y los gentiles se convertían. Y miren lo que les responden. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces tenemos que mirar esto. Yo le estoy contando que allá aquella gente que sin Dios y sin conocimiento de la palabra en el mundo oyó de Jesús y se convierte al Señor, y ellos glorifican a Dios por los judíos que se han convertido. Entonces acá hay una cosa de que no se entiende. Es como en esas reuniones en que yo hablo y comento algo que me ha sucedido y el otro queriendo afirmar lo que sucedió, porque estamos contando mis sucesos de mi viaje, el otro cuenta lo de sus viajes o lo de que pasó en su casa. Como si hubiera una competencia. Como si quisiera decir, más importante es lo mío que lo que estás contando vos. Sí, yo también he visto eso. Sí, a mí también me pasó esto. Y ya como tapando lo que dice el que hablaba primero. Y acá le dicen, ¿cuántos millares de judíos? Pero no eran millares de judíos, eran millares de gentiles. Y no hay error de traducción. Porque acá le dice, y todos son celosos de la ley. El gentil no va a ser celoso de la ley porque no la conocía. Pero acá dice que son celosos de la ley. Aleluya, bendito el nombre de Jesús, cuánta confusión había. Es cristiano y es celoso de la ley. A ti sea la gloria. Cristo no dijo que vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, para luego hacer un nuevo pacto en su sangre, porque la gente no podía cumplir la ley. Pero resulta que ahora estos que se convierten parece que son celosos de la ley. Entonces veamos qué le siguen diciendo estos ancianos a Pablo. Imagino que Pablo se habrá quedado sorprendido de lo que le decían. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Dice, se les ha informado. ¿Y quién les informó? Bendito el nombre de Dios. Versículo 22. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces tenían miedo, van a venir a gente acá y van a hacer un lío porque están oyendo que vos hablas contra Moisés y estás hablando contra la ley. A ti sea la gloria. Versículo 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. El punto no se discutió. Ellos daban por sentado que había que guardar la ley. Ellos daban por hecho de que los judíos tenían que guardar la ley. Y cuando decían, si les ha informado que tú estás enseñando en contra de esto, Pablo no estaba enseñando en contra de nada. Pablo estaba enseñando la gracia, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y él mismo lo dice en sus epístolas, leemos que la circuncisión nada es. Ya nadie tiene que circuncidarse. Eso era de la ley. Y ellos están hablando que todavía, por lo que vemos acá los ancianos de Jerusalén, de la iglesia cristiana de Dios,
que parece que aprobaban que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Si lo leemos bien claro, nos vamos a dar cuenta que acá hay dos posiciones. Pablo el apóstol está enseñando la verdad de Jesucristo. Lo que él recibió del Señor es lo que enseñaba. La ley nada puede perfeccionar ya por sí mismo. El que practica tal culto, bendito el nombre de Dios, no puede agradar a Dios. Porque ese culto fue abrogado, ya no es. Porque si no, tendrían que seguir sacrificando el Cordero de la Pascua y haciendo todas las cosas. Y claro, Jesús es la última coronita de la ley. ¿No se dan cuenta que por Jesús se puede cumplir la ley? Los mandamientos de la ley, pero todas las otras costumbres, que son costumbres, no son enseñanzas de Dios. Ellos querían seguirlas cumpliendo. El Señor tuvo gran discusión con los fariseos, lo han querido matar y lo terminaron matando precisamente por este asunto. Y estos ancianos de la iglesia cristiana siguen defendiendo las doctrinas de los judíos y sacerdotes que mataron a Jesús. Alabado el nombre de Cristo. Y le dan consejo a Pablo de que hiciera esto porque se ha oído que vos estás enseñando en contra de lo que tenemos que guardar. Y mirá, van a venir, acá nos van a hacer un problema, pueden llegar a matarte. Mejor andar con estos hombres que van a cumplir voto allá para que todos vean que vos cumplís la ley. Ni le preguntaron si era así o no era así. A ti sea la gloria. Y Pablo no dijo nada tampoco. Porque Pablo se dio cuenta de la posición de ellos, porque iba a organizar un debate tremendo. Bendito el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Y Pablo se encontraba en una posición delicada aquí. Bendito el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Y acá ellos hacen una división. Pero yo entiendo que el Señor de los dos pueblos hizo uno. El Señor, bendito el nombre de Jesucristo, es Dios del judío, del griego, del gentil, es Dios de todos. Jesús no murió por los gentiles y murió otra vez por los judíos, murió una sola vez por todos el Señor. A ti sea la gloria, Padre Santo. Porque si debo guardar la ley y debo guardar, por ejemplo, la fiesta de Pascua y sacrifico el Cordero, ¿para qué murió Cristo? Yo creía que Jesús era el Cordero, no que ahora tengo que matar un corderito, degollarlo para purificarme con la sangre. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Con qué nos purificamos? ¿Con la sangre del Cordero o con la sangre del Señor? Ahí hay un error tremendo. A ti sea la gloria. El Señor no hizo diferencia. Pablo mismo lo dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay diferencia. El pueblo del Señor es uno. La diferencia la hacen las personas. Entonces vemos acá este consejo de estos hombres que tienen esta doctrina y que hasta el día de hoy la tienen, porque ellos organizaron, son los precursores del movimiento que hoy ha resurgido queriendo unir las dos cosas de nuevo, guardando la ley y Cristo, y no es así. Bendito el nombre de Dios. Y vamos a ver qué pasó. Pablo hizo como ellos le decían, pero hizo bien Pablo en seguir su consejo. Si hubiera sido consejo de Dios, cuando un consejo es de Dios y el pastor te dice, haz esto, hijo, tal cosa, y el creyente hace de acuerdo al pastor, y el pastor de buena conciencia lo dio al consejo según la sabiduría que Dios le ha dado, va a ir para bien y va a suceder tal como el siervo dijo. A ti sea la gloria, porque fue consejo de Dios. Pero cuando el consejo no es de Dios, es consejo de hombre, no, mirá, te conviene que hagas esto, y las cosas salen al revés, es porque el consejo no era del Señor. Y vamos a ver si este consejo era o no era del Señor. A ti sea la gloria, y cuidado, eran los del consejo acá, de los que administraban la iglesia, no era de cualquiera. Bendito el nombre de Dios. Versículo 25, esto lo dicen como para cubrirse. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Bueno, los gentiles no, los judíos sí. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Mi alma te alaba.
solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. A ti sea la gloria. Pedro fue reprendido por Pablo cara a cara porque dijo, por esta cuestión, Pablo mismo dijo, era de condenar que Pedro, cuando estaban los judíos, actuaba como judío para que no se enojaran. Cuando estaban los gentiles, actuaba como un cristiano. Entonces tenía una doble cara, una doble faceta, y Pablo lo reprendió cara a cara. O eres una cosa o eres la otra. Entonces ahí vemos que había un gran problema todavía con los judíos que querían seguir guardando la ley. Sí, aceptamos a Jesús, sí, fue un gran varón de Dios, pero no se dan cuenta que Jesús era Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es lo que esperaban. Era el fin de la ley, bendito el nombre de Dios. Era el fin de Moisés para empezar la nueva. A ti sea la gloria, era en el Señor con su rey. Pero no lo entendieron, no le creyeron. Bendito el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Estaban cumpliendo un voto que estaba en la ley, que se dejaban crecer el pelo una cierta cantidad de días y luego al cumplirse los días se rapaban el cabello y ofrecían una ofrenda en el templo. Eso estaba dentro de la ley de Moisés. Dentro de la gracia no encontramos nada parecido. Y estos varones estaban cumpliendo rituales de la ley de Moisés y eran cristianos. Bendito el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria. Si leemos las epístolas de Pablo en Romanos, los Gálatas, a los Hebreos, vamos a ver claramente que él nos dice, Jesús es superior a Moisés. No es que es superior, porque hasta Moisés habló de Jesús. A ti sea la gloria. El tiempo de la ley de Moisés ya se cumplió, bendito el nombre de Dios, con el advenimiento del Señor Jesucristo. A ti sea la gloria. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Claro, porque lo habían visto en Asia, en los lugares donde él iba predicando, como él entraba siempre en la sinagoga, para ver si podía convertir a alguno de los suyos, y nunca pudo, porque no era su ministerio. Reconocieron que era Pablo el predicador del camino de los nazareos, como le decían en ese entonces. A ti sea la gloria. Entonces se ve que en muchos lugares los habían echado de la sinagoga. Entonces se ve que algunos judíos que habían oído, o habían estado cuando Pablo pasó por aquellos lugares predicando, ahora estaban en Jerusalén y reconocieron al predicador, reconocieron al apóstol, reconocieron quién era él. Ahora se hace judío. Bendito el nombre de Cristo. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, se confundieron, como lo vieron con este hermano que era griego, pensaron que ahora lo había traído al templo, porque en el templo no podían entrar los que no estaban circuncidados, los que no eran judíos. Bendito el nombre de Dios. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraban fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarles, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
Bendito el nombre de Dios. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Lo iban a matar a golpes. Lo estaban apuñeteando, pateando, lo querían matar. Bendito el nombre de Jesucristo. Y no era por ir a predicar de Jesús. Era por seguir el consejo de los ancianos que supuestamente eran de la iglesia cristiana. A ti sea la gloria. Por eso los ancianos no pueden dirigir la iglesia, tienen que dirigirla los ministerios superiores. El apóstol, el pastor, el profeta, el maestro o un evangelista son los que tienen que dirigir la iglesia, no los ancianos. Yo tengo videos en este canal y en el que tenía anteriormente que hablo claramente de esto y de los errores que cometen los ancianos porque son ancianos, porque los ancianos no son responsables, no tienen un don de Dios, solo tienen participación en el ministerio de quien los unge. Pero acá vemos lo que acarreó su consejo. Porque acá Pablo no es que fue a predicar de Jesús y lo agarraron a golpe porque predicaba de Jesús, como Esteban. Esteban fue otro caso diferente, lo mataron a pedradas, a golpe de piedra, porque él estaba hablando del Señor y vio al Señor y los cielos abiertos que lo iban a recibir cuando estas personas los estaban matando, cuando los judíos los estaban matando. Acá no había ninguna predicación y Pablo estaba hablando del Señor, simplemente lo agarraron porque dijeron este es el, habrán dicho, el profano que está contaminando nuestro lugar y querían matarle. Bueno, había un fanatismo religioso tremendo, fanatismo de judíos en ese momento que bueno, no habían querido creer a la gracia del Señor. Y Pablo se había metido ahí. Entonces muchos dicen, no, porque esto era de Dios. ¿Qué era de Dios que vayan y te golpeen gratuitamente? Sin ni siquiera haber hablado en el nombre del Señor. Por lo menos morir por el Señor. Acá estaban muriendo por seguir consejos de ancianos, por seguir consejos de hombre. Alabado el nombre de Cristo. A ti sea la gloria. Por querer hacer una simulación que él mismo reprendió en Pedro. A ti sea la gloria. Y ahora vino el tribuno, claro, vino con los soldados, que si no viene el tribuno con los soldados, hoy no estaríamos viendo las últimas partes de las epístolas de Pablo, porque ya lo hubieran matado en este punto. A ti sea la gloria, Padre. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegando el tribuno, le prendió y mandó a atar con 2 cadenas. Encima encadenado, encima de que lo estaban golpeando. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud. Miren lo que estaba causando, bendito el nombre de Dios. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Aquí sea la gloria, Padre. Después vemos que hubo varias conspiraciones, hasta hombres que se juramentaron diciendo que no probarían comida hasta dar muerte a Pablo. ¿Fue de Dios este consejo, hermano? Terminó encarcelado. Si bien tuvo que dar ahí testimonio entre las autoridades después, ni nada podían probarle hasta que llegó a Roma, pero ¿era así como tenía que ir a Roma? ¿Hizo bien en el seguir el consejo de los ancianos de Jerusalén? ¿Estaban estos ancianos de Jerusalén en la gracia? ¿O estaban pisando la mitad en la ley y mitad en la gracia? Un poquito, yo diría más en la ley que en la gracia. Porque le importaba más que se cumpla la ley a que la gracia. No, la gracia parece que era para los gentiles, no era para los judíos. Haciendo una división. Y esa división ha llegado hasta hoy. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces vemos que no comprendieron que las costumbres de la ley, los judíos, bendito el nombre de Dios, que guardaban ese culto, ya no santifica, no purifica. ¿Recibirá Dios lo que se hacía o lo que se hace en esos templos? Bendito el nombre de Jesucristo. Escuché de un estudioso
de los acontecimientos que ocurrieron después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que las lámparas del sacrificio, del incensario que había, cuando las prendían, se apagaban. El candelabro de 7 brazos que tenían, que se prendía, se apagaba. No lo podían encender. Y se les apagaba el candelabro con que iban a encenderlo. Había cosas que empezaron a pasar. Porque no se dieron cuenta de que Dios ya no recibía ese culto. Dios ya no se agradaba de lo que hacían allí. Bendito el nombre de Jesús. ¿No entendieron a Isaías cuando dijeron, ya no me traigan más vana ofrenda? Hastiado estoy de ellas. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Y acá, Pablo, por seguir un consejo, a ti sea la gloria, Padre mío, que no debió seguir, porque Pablo, acá lo que debió haberse plantado delante de aquellos ancianos y de Jacobo, hermanos, estáis equivocados. La palabra de Dios no es así. La gracia de Dios no es así. Y haberlos reconvenido. Y si no querían escucharle, haberse retirado. Porque no recibían ni encomendarlos en la mano del Señor, que el Señor haga con ellos. Porque han engañado a mucho pueblo. Y hoy hay muchos que siguen engañando de la misma manera. No, que hay que guardar la ley, que las costumbres, no, porque estas son las costumbres del pueblo de Dios. Alabasaya Santo Jesús. A ti sea la gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. No entienden que es lo uno o lo otro. O estás en el nuevo pacto o estás en el viejo. Si quieres ir al viejo pacto, te caes de la gracia. Si te caes de la gracia, perdiste tu alma. Si pierdes tu alma cayéndote de la gracia, no vas a ser arrebatado. Entonces, bendito el nombre de Dios. ¿Debemos seguir estas prácticas y estos consejos? Aleluya, bendito el nombre de Dios. Muchos de ellos se llaman mesiánicos, confundidos y siguen confundiendo. Lamentablemente muchos de ellos son hebreos de nacimiento y han creído en el Señor, pero no han dejado la parte hebrea. No se han dado cuenta que lo que era de hebreo, bueno, ya no es. El Señor vino y trajo un nuevo pacto. Ya el pacto no es en la sangre del Cordero de la Pascua. Ahora el pacto es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. El Señor en la gracia no manda que sigamos festejando las fiestas anuales. Alabado el nombre de Jesús. Porque la salvación es la misma para todos. No hay una salvación de esta manera para los judíos y de esta manera para los gentiles. Dios siempre es el mismo. ¿Por qué los judíos, aleluya, no van a entrar en el arrebatamiento que viene? Porque no han creído en Jesús y tienen que creer en Jesús. Y el Señor va a trabajar con ellos estos 7 años que quedan para hacerles entender que Jesús era el Mesías. Cuando comprendan que Jesús era el Mesías y va a volver por ellos, recién ahí va a poder rescatar a su pueblo. Porque el Señor ama al pueblo judío. A ti sea la gloria. Es su pueblo escogido. Y no lo han entendido. Y hacen todas estas cosas. ¿Cuánto sufrirá nuestro Señor viendo su pueblo? Aleluya. Que no entendió lo que Él quiso darle. Pero finalmente Israel va a ser salvado. Por eso el Señor nos pide que siempre oremos por Israel. Oremos por este pueblo para que pueda llegar a comprender la gracia de nuestro Señor y recibir la salvación en la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. Mi alma te alaba. Vemos la gran equivocación a que lo indujeron a Pablo. Por poco no le cuesta la vida. Creo que no lo han matado porque Dios no lo permitió. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero si esto hubiera sido un consejo de Dios, no hubiera pasado nada. Hubiera entrado y salido. Pero como no era consejo de Dios, pasó lo que pasó. Y después Pablo empieza a hablar y quiere relatarle su conversión y la gente enojada, no conviene que tal hombre viva. Lo querían matar, lo querían a muerte. Después hubo como 3 conspiraciones más y seguimos leyendo Hechos de los Apóstoles para matarlo. Todas fracasaron porque Dios estaba con Pablo, porque era apóstol del Señor. Pero los judíos procuraban la muerte de él, lo odiaban al punto de matarle. No sabían contra quién se estaban levantando.
hacían lo mismo que hizo Pablo en sus inicios, perseguir el camino del Señor, bendito el nombre de Jesucristo, creyendo que servían al Señor. A ti sea la gloria, Padre. Mi alma te alaba. Que Dios tenga misericordia de su pueblo, del pueblo que le sirve y del pueblo de Israel también, porque es pueblo del Señor. Tenemos que orar para que sea salvado, mis hermanos, para que salgan del error, para que salgan del engaño, de la confusión. Bendito el nombre de Dios. Por eso, mis hermanos, vamos a elevar una oración hoy. Vamos a orar por este pueblo del Señor. Y también para que no te dejes confundir con estas falsas doctrinas y enseñanzas que hoy parece que están de moda. Oremos. Señor y Padre Santo, hemos hecho esta meditación sobre tu palabra, sobre lo acontecido a Pablo, bendito el nombre de Jesús, en aquellos días, Señor del cielo y de la tierra. Y vemos claramente que ya de aquel momento Satanás dividía a la iglesia, Padre, aprovechando, aleluya, el celo que tenía tu pueblo por tu ley. Pero no habían comprendido que tu ley se había transformado a través de nuestro Señor Jesucristo en algo más perfecto, Santo Cristo de la gloria. Por eso te pido ahora, Señor, que tú bendigas a tu pueblo Israel, que tú les salves, Señor amado, que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Alabado sea el nombre de Jesucristo y puedan ser salvados, Señor. Te pido por tus hijos que están en medio de Israel, que está en peligro, Señor amado. Alabado el nombre de Jesús por las cuestiones políticas que hoy azotan a esa nación. Señor, sea tu mano poderosa con tus hijos y también con todo el resto, Señor, del pueblo gentil que se ha convertido a ti, Señor, y que te alaba y ora a ti, Señor, cada día. Oh Rabba Santo, a ti sea la gloria, Padre. Alaba, alaba, llama. Glorifica a tu Ashama Kaya Santo. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, a todo tu pueblo, y prepáranos para el día que vas a venir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscarte con corazón sincero, para estar listos en aquel día en que vendrás por nosotros, Señor, y a soportar todas las cosas que van a venir entre tanto, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí este mensaje sobre este varón tuyo, gran apóstol. Algunos actualmente le llaman el Rabí Saulo. Bendito el nombre de Jesús, porque Rabí es maestro. En hebreo, bendito el nombre de Dios, y Saulo, porque él era Saulo de Tarso, su anterior nombre, bendito el nombre de Dios, y por eso le llaman el Rabí Saulo, que es el título de este mensaje. Bueno, mis hermanos, será hasta el próximo video, si Dios así lo permite. Amén.